Hola, bienvenidos a FAGRO Punto de Encuentro, el espacio que la agencia de noticias agroalimentaria FAGRO ha creado en este ecosistema podcast para hablar sobre algo tan básico como los alimentos, pero en toda su cadena de valor, desde la semilla hasta la mesa. Sus profesionales tienen aquí su tiempo de diálogo y es el lugar donde contarnos su realidad, sus problemas, sus necesidades y su día a día. Y así todos aprenderemos a conocer y valorar su trabajo. Hoy vamos a hablar de una cuestión que es preocupante, pero de la que nos tenemos que ocupar, que es la forma de resolver las cuestiones, y es el impacto del cambio climático en la agricultura. Después de un verano con unas salvajes olas de calor, con una situación de sequía alarmante en muchos cultivos, incluso con eventos meteorológicos extremos, con granizadas o con tornados, queda muy poco margen a la duda de que el cambio climático ya está aquí, de que sus efectos ya son evidentes y que incluso antes de lo que se preveía hace aún más necesario que se tomen medidas para prevenir sus consecuencias y para frenar su impacto. Para ello hoy nos acompañan el director general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, que es Antonio Villarroel. Muchas gracias por acompañarnos. Y el técnico de la Organización Agraria Saja, Arturo Hernán Gómez, también muchas gracias. Y está con nosotros Belén Delgado, que es periodista especializada de FEAGRO. Gracias a todos por acudir a este punto de encuentro, en el que nos vamos a ocupar además de un tema fundamental. Son las semillas de calidad y certificadas. ¿Y por qué lo hacemos? Me vais a preguntar por qué vamos ahora mismo en ese punto. Pues porque es una de las más importantes herramientas que tiene el agricultor para lograr que la productividad y rentabilidad de su cultivo, de su explotación, sea real. Es la primera herramienta en la que si se van a preparar su cultivo, si utilizan semillas de calidad, eso les puede ayudar a afrontar circunstancias muy relacionadas con el cambio climático, como puede ser los estrés hídricos, la falta de agua, como puede ser la desnutrición del suelo, es decir, escoger una primera herramienta y hacer que el inicio de tu cultivo esté más preparado para lo que viene y así sea más rentable. Así que lo que vamos a hacer, si os parece, gracias sobre todo por escucharnos a los que estáis conectando este podcast, es que Belén nos va a ayudar a centrar el debate. ¿Cuáles son los últimos datos oficiales sobre la afectación agraria por cuestiones relacionadas con el cambio climático? Sí, pues hay que empezar diciendo que el cambio climático hace que el campo sea muy sensible, ¿no? a estas nuevas circunstancias. Hablamos de cambios en los patrones de temperatura y de precipitación, en la probabilidad de que haya más sequías, inundaciones o incendios y en la aparición de plagas y enfermedades. Todo esto, claro, tiene un impacto en la calidad del suelo, en el agua disponible y en el crecimiento de las plantas y, en definitiva, lo tiene en la productividad de las explotaciones. En España, las indemnizaciones por daños en el campo ascendieron a más de 500 millones de euros en el primer semestre de 2022. Es la cifra más alta del seguro agrario y esto se debe al aumento de fenómenos meteorológicos cada vez más adversos. Ahí se incluyen heladas, pedrisco, olas de calor. Solo este verano se han estimado casi 5 millones de euros en indemnizaciones por los incendios, cuando otros años la cifra no llegaba a los 2 millones. Este año además hemos visto cómo la sequía está vaciando los pantanos, hay menos agua para regar los cultivos y los frutos son cada vez más pequeños. La vendimia se ha tenido que adelantar en muchos lugares con una previsión de cosecha un 30% por debajo de la del año pasado. Y las cooperativas esperan un 40% menos de producción de aceite de oliva en esta próxima campaña. Los últimos cálculos de la Organización Agraria Saja hablan de pérdidas por la actual sequía de más de 8.000 millones de euros en el campo español, con mermas de hasta el 80% en determinados cultivos. Habrá, por tanto, menos rendimientos en el girasol, en la almendra, el olivar y la reducción de miles de hectáreas de arroz, maíz, tomate, según los productores, según la estimación que hacen para este año. O sea que el cambio climático ya está teniendo un coste importante
y las previsiones para el futuro no son nada halagüeñas. En 2021, el IPCC, o Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, concluyó que ninguna región del planeta está a salvo. Fenómenos extremos como las sequías o las olas de calor se repetirán con mayor probabilidad y habrá más riesgo de inseguridad alimentaria a nivel mundial. En regiones productoras de alimentos, por ejemplo, se reducirán los rendimientos de maíz y trigo. En general, el precio de los cereales puede aumentar hasta un 30% para 2050 y, por tanto, estamos ante un escenario futuro negativo. Pero además es que parte de estos efectos ya los estamos observando día a día, ¿no? Exactamente, Belén. Yo para eso quería plantearos una primera pregunta a los dos por igual para comenzar esta conversación. Es cierto que tenemos un escenario negativo, pero es cierto que podemos también hacer mucho. Entonces yo lo primero que os pido es una reflexión sobre esta cuestión para que podamos centrar también qué pensáis en cada uno de vuestros casos, qué podemos hacer, cómo se vive. Entonces empezamos por ti, Antonio Villarroel. Cuéntanos esa primera reflexión desde la organización que agrupa a los obtentores vegetales sobre esta cuestión. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría esa reflexión ampliarla con un poco más de perspectiva y comentar que somos la primera generación en la historia de la humanidad que es realmente consciente de que hemos llegado a los límites del planeta. Es decir, el planeta se nos ha acabado. No tenemos más tierras para cultivar. Toda la buena tierra cultivada del planeta ya está en cultivo, pero seguimos metiendo presión a esos recursos naturales porque cada vez somos más. Es que las estimaciones de Naciones Unidas es que en los próximos 30 años vamos a tener que producir un 50%, entre un 50 y un 60% más de alimentos de lo que producimos hoy, sin más tierra. Y además teniendo en cuenta que eso lo tenemos que hacer de una manera sostenible. Y sostenible quiere decir sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de nuestros nietos, de poder atender sus necesidades. Y además tenemos otros valores que otras generaciones anteriores no tenían. Es decir, no queremos esquilmar el planeta. Queremos preservar los bosques, queremos preservar espacios naturales, etc. Y todo ello además en un entorno político muy complejo, porque esto nos obliga a revisar nuestros criterios sobre la seguridad alimentaria. Y ya para acabar de rematar la foto, un cambio climático que, como estamos comentando, sus impactos son cada vez más evidentes. Claro, el problema que tenemos aquí es, primero, que las variedades que hoy cultivamos no nos van a servir a causa de ese cambio climático. Y no nos van a empezar a servir muy pronto. Porque ya estamos viendo, por ejemplo, que los cultivos de cereal se adelantan más de 2 semanas y además se tienen que enfrentar a otoños que lo mismo traen muchísima lluvia, seguidos de una primavera muy seca, con, al revés, un otoño muy seco con una primavera muy lluviosa, golpes de calor, frío, etc. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, yo quiero trasladar un mensaje optimista. Es decir, esto es lo que se denomina agricultura intensiva sostenible, que en definitiva es aplicar la ciencia y la tecnología. Entre ellas, la más importante y la que ha demostrado más capacidad es la mejora genética. Y ya en la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX, con lo que se conoció como la Revolución Verde, y que hizo pues, fracasar las previsiones de Malthus, duplicamos la capacidad de producción de alimentos en el planeta. Y esa tendencia ha seguido incrementándose. Hay estudios dentro de la Unión Europea, el conocido como estudio NOLEPA, o en España el estudio que ha realizado el Instituto Cerdá, que muestra esa importancia que tiene la mejora genética para ser capaz de resolver esto. Y no solamente de producir más, sino además de reducir el impacto medioambiental, reducir el consumo de energía, reducir los fertilizantes, el uso de fitosanitarios, en definitiva, poder contribuir a esa solución. Con lo cual, nosotros ahora creemos que podemos volver a lograrlo y que ahora mismo estamos en puertas de una segunda revolución verde, porque además tenemos las herramientas, la ciencia, la tecnología siguen progresando y hay ahora mismo herramientas como la edición genética que prometen ser una verdadera revolución, no solo en el área de la salud humana, sino también de la agricultura. Para quien nos escucha y no sepa exactamente cómo le sintetizamos lo que es la edición genética. Vamos a ver, la edición genética básicamente lo que es una herramienta que, por decirlo de una manera muy sencilla, que todo el mundo entienda, lo que permite es editar el genoma como si fuera un software. De forma que si descubrimos que hay un gen que no está funcionando correctamente y que no debería estar ahí, lo podemos silenciar. Si por el contrario vemos que un gen que no funciona y que ese mal funcionamiento es responsable de una enfermedad, lo podemos activar.
Y todo esto, lo que lo diferencia de otras herramientas, como fue la ingeniería genética o los organismos modificados genéticamente, lo que hace es que no introduce genes foráneos de otra especie en él, sino directamente lo que está haciendo es trabajar sobre el propio genoma, de alguna forma reparándolo. Y esto, como digo, promete ser una verdadera revolución, primero en todo el tema de salud, porque cada vez sabemos que hay más enfermedades que tienen una base genética, pero igualmente en las plantas. Y nos puede permitir no solamente desarrollar variedades que resuelvan todos estos problemas que estamos hablando, sino además nos va a permitir acelerar muchísimo esos tiempos de los procesos de mejora, que hoy llevan de media 10 años y que se podrían reducir a la mitad en un tema como este, donde el tiempo apremia y cada vez tenemos menos tiempo. Es que cada vez los problemas son más rápidos y necesitan respuestas mucho más rápidas. Desde el punto de vista de Asaja, ¿cómo nos explicarías vuestra reflexión como organización sobre esta cuestión y qué podemos hacer para afrontarla? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias. Estoy encantado de estar aquí, de hablar de este tema tan importante como es el cambio climático y que influye de una manera tan directa en nuestros agricultores. A ver, este año ha sido muy complicado y hemos notado cómo todos estos efectos del cambio climático han venido de manera anticipada hacia nuestros agricultores. Como has comentado antes, yo no conozco casi cultivos en los que las predicciones de cultivo sean buenas. Tenemos unos rendimientos bajísimos, el cereal ha dejado una campaña que, pues ha sido bastante baja dentro de lo esperado. El olivar ha adelantado muchísimo su producción, la viña también. El girasol, que al principio pensábamos que iba a ser un cultivo que este año nos iba a aportar mucha rentabilidad debido a todo el panorama de Ucrania, pues también ha tenido unos rendimientos, está siendo cosechado ahora, pero está teniendo unos rendimientos que son bastante pobres. Entonces, claro, se junta la tormenta perfecta, porque a todo esto se le suma todas las dificultades económicas que tenemos y demás. Y bueno, nosotros no venimos aquí a lamentarnos, por supuesto, lo que venimos es a buscar soluciones y totalmente de acuerdo con toda la intervención que ha hecho Antonio, sobre todo en la parte inicial. Nos tenemos que apoyar en la investigación. Y esta investigación, en nuestro caso, pasa por el que es el primer elemento de la cadena de valor, que para nosotros es la semilla. Es muy importante elegir bien la semilla que sembramos, porque a partir de ahí es por donde empieza todo el proceso y por donde podemos alcanzar mayores rentabilidades, y en estos momentos es fundamental. Si centramos que el rendimiento, cuando utilizamos el término de rendimiento, es la producción que se consigue por cada hectárea, para quien nos oiga y que no conozca el sector, eso significa que si tenemos bajos rendimientos por cada hectárea que estamos teniendo en mantenimiento, la rentabilidad del agricultor cae porque no puede cubrir los costes de producción y tener un precio adecuado a sus gastos. Si llegamos a esta situación, ¿qué papel ocupa la semilla ahí? ¿Qué le debemos pedir? ¿Cómo se consigue? O sea, ¿cómo un obtentor vegetal identifica las necesidades, por tanto las carencias, e identifica las formas de solucionarlo? Sí, bueno, lo primero me gustaría explicar, para que por si hay gente que no lo conoce, que la semilla certificada se denomina así porque es aquella semilla que está controlada en todo su proceso de producción por los servicios oficiales competentes de las comunidades autónomas, las administraciones públicas, que son los que vigilan durante todo ese proceso de producción que se haga correctamente, de manera que se asegura, se garantiza al usuario, al agricultor, es decir, se le certifica su calidad. En términos pues de germinación, tiene que tener una germinación mínima, que está rondando, depende de los cultivos, entre el 98 y el 80 y tantos %. Se le garantiza también la pureza varietal, que no tenga mezclas de variedades, las condiciones sanitarias, muy importante, que no traiga enfermedades, que no tenga malas hierbas, etc. Además, lo importante que es la semilla certificada es el vector por el que el agricultor accede a la innovación, accede a esas nuevas variedades mejoradas por las empresas obtentoras que invierten muchos años y muchos recursos en sus programas de mejora. La gente no lo sabe, pero para obtener una nueva variedad son necesarios de media 10 años de trabajo, como comentaba antes. Hay que cruzar, identificar, vamos a decir, el padre y la madre. Hay que cruzarlos y empezar a hacer cruces entre ellos, retrocruces. Y una vez que tú tienes miles de cruzamientos hechos, tienes que seleccionarlo y ver cuáles son los que funcionan, dependiendo de lo que busques, que se adapten a las condiciones. No son las mismas las condiciones que tiene Sevilla que las que tiene Burgos o las que tiene Lérida. Si queremos, por ejemplo, tenemos un problema de presión de enfermedades, tenemos que desarrollar que sean resistencia. Al final, el coste por cada variedad está entre 1,5 millones y 3 millones de euros, y los obtentores manejan decenas
o en cultivos como las hortícolas, centenares de variedades. Claro. Con eso ya se puede entender. Es que aunque resulte sorprendente, hay informes de la Comisión Europea que demuestran que el nuestro es el sector que más invierte en I+D, con porcentajes que pueden llegar en algunos cultivos a superar el 25%. Esto de la cifra de facturación. Claro, esto es bastante más de lo que se invierte en otros sectores reconocidamente tecnológicos como el aeroespacial, el automóvil, el farmacéutica, etcétera. Pero todo ese esfuerzo de innovación, que como digo, llega a través de la semilla certificada, se pierde si los agricultores se limitan a multiplicar sus propias semillas, existe un comercio de semilla legal, y porque al final ese esfuerzo tiene que dar a los agricultores y los obtentores tienen que obtener ese retorno. Por eso las semillas certificadas son tan importantes. Él menciona cómo también hay otras vías, ¿no? Que no son las de la semilla certificada, y no merece la pena taparse a la realidad. Es decir, es una realidad y con ella convivimos y debemos resolver. Como agricultor, como alguien que proviene desde el sector, Arturo, ¿por qué os hacéis con esa semilla certificada? ¿Cómo convencemos a los agricultores de que su uso es el necesario? Bueno, lo que está claro es que al final lo que tenemos que hacer es producir más con menos. Y lo que el agricultor tiene que hacer es cambiar un poco el chip y pensar que no puede producir como ha venido haciendo los últimos 30 años o tiempo atrás. Sí es verdad que es cierto que el agricultor no siempre compra semilla certificada y que muchas veces lo que hace es reemplear la simiente de la temporada anterior durante muchos años y al final pues bueno, pues acaba sacando sus rendimientos y demás, pero no de una manera tan optimizada como lo haría con la semilla certificada. La semilla certificada lo bueno que tiene es que tiene unas propiedades que gracias a ellas podemos alcanzar los rendimientos tan altos de los que estoy hablando. Nos aseguramos de que es una semilla que viene limpia, cosa que no podemos asegurar con una semilla que hemos escogido en una campaña anterior, una semilla que viene libre de enfermedades, en fin, muchísimas ventajas que el agricultor debería conocer y debería emplear. También es verdad que los agricultores cada vez son más profesionalizados y cada vez tienden más a utilizar la semilla certificada y a reemplear menos su grano. Pero sí que es verdad que todavía hay mucha gente que se resiente a utilizarla, pero las ventajas están ahí, las conocen de sobra y tienen que adaptarse a ellas para cambiar su forma de producir. Antes de dar paso a Belén, que va también a haceros unas preguntas, me surgió una duda según lo que nos estáis explicando. ¿La trazabilidad llega hasta la semilla? Es decir, cuando se genera esa cadena de valor de todo el alimento, ¿podemos llevar la trazabilidad hasta la semilla? Hoy, es posible, pero hoy no se utiliza, hoy no existe esa trazabilidad. Existen casos muy concretos, como son los cultivos modificados genéticamente, en los cuales sí que se impone esa trazabilidad, pero en la Unión Europea y en España hay un solo evento modificado genéticamente de maíz. Entonces, para todos los demás cultivos no lo hay. Y no lo hay por una cosa que a nosotros nos parece incomprensible y lo hemos repetido hasta la saciedad. Nosotros formalmente no estamos dentro de la cadena alimentaria, lo que es sensato porque toda la producción hasta llegar al consumidor va a depender del mismo origen, de esa base, y lo va a depender en aspectos fundamentales como son las características del producto, de la variedad, sus aptitudes, sea cual sea la aplicación industrial o alimentaria que tenga, desde el índice de proteína, el índice de gluten, lo que sea, la sanidad. Es decir, una manera de prevenir muchísimas enfermedades en un entorno como el que tenemos y que cada vez va a ser peor dentro de la estrategia de la Granja a la Mesa y del Pacto Verde, que se propone reducir en un 50% el uso de fitosanitarios en la Unión Europea, es el disponer de variedades que sean naturalmente resistentes. Una de las maneras de optimizar el uso de esos fitosanitarios precisamente es aplicándolos en la semilla, porque de esa manera te evitas ya desde el origen el surgimiento de problemas. Y, señor Villarroel, ha hablado antes de la inmensa inversión que se hace, ¿no?, por estas semillas certificadas en este momento actual de guerra en Ucrania, con la crisis de precios que estamos viendo en las materias primas, el transporte, la energía. ¿Cómo les está afectando todo esto a las empresas de obtención vegetal? Bueno, la guerra en Ucrania, claro que está teniendo un impacto directo, ¿no?, en nuestra actividad, porque lo estamos viendo primero y bueno, para la sociedad en su conjunto, con el precio de las materias primas, tanto alimentos como energía, y por muchas razones, ¿no? Bueno, la primera es porque Ucrania es el primer productor mundial de cultivos tan importantes como, por ejemplo, el girasol.
Es decir, en España hasta el 80% de nuestras importaciones de semilla, de pipas y de aceite de girasol viene de Ucrania. En un cultivo tan importante para la alimentación mundial como es el trigo, Ucrania representa sola el 12% de la producción y unida con Rusia, el 25% de la producción mundial de trigo está en estos dos países. O sea, el impacto que esto puede tener es brutal. Por otro lado, Rusia es el primer productor mundial de fertilizantes, que es un factor de producción crítico. Y que, incluyendo la Unión Europea, o sea, si no tenemos esa disponibilidad o una subida de esos precios, tiene un impacto directo en nuestra producción y, por supuesto, también en la renta de los agricultores, ¿no? En lo que se refiere a las semillas, claro, es evidente que la guerra está teniendo un impacto a la hora de dificultar movimientos, disponibilidad, pero también me gustaría decir que nuestras empresas están haciendo un esfuerzo inmenso sobre el terreno para asegurar el suministro de semillas, sobre todo en esta campaña que comienza. Esto es muy importante, porque si los agricultores no tienen semillas, no hay siembras, y si no hay siembras, no hay cosechas. Y ese 12% de la producción de trigo mundial está en el aire, y se queda en el aire. Es decir, es esencial que haya un esfuerzo por parte de todas las autoridades de conseguir facilitar el movimiento, la distribución de semillas, por una cuestión además básicamente humanitaria, porque si no ponemos en riesgo toda esa producción. Y al final, para mí todo eso lo que nos lleva es una reflexión que apuntaba antes, ¿no? Y es que en este contexto yo creo que hay mucha gente que nos empezamos a dar cuenta que no podemos confiar nuestros alimentos, nuestra producción alimentaria a terceros países sin más, y que a lo mejor ese manido concepto de la soberanía alimentaria hay que pensarlo, y especialmente la Unión Europea tenemos que repensarnos si de verdad podemos renunciar a una parte importante de nuestra producción y por tanto renunciar a no solamente ese autoabastecimiento, sino a contribuir con nuestras exportaciones también a paliar, a combatir ese incremento de los precios de materias primas, sobre todo en países que son claramente deficitarios, como el norte de África, donde un incremento en el precio de alimentos puede tener unas consecuencias sociales y políticas incalculables. Es que además se genera una situación que cuando nos ponemos a analizar la realidad que es humano de una forma cortoplacista y sobre todo de nuestro círculo más cercano, pero es que una catástrofe humanitaria por hambre es un movimiento de gente que tiene que buscar alimento en otros países, se produce un movimiento migratorio como los refugiados climáticos. Entonces no podemos cerrar los ojos a que esto no es solo un problema de que mi agricultor no pueda plantar 2 hectáreas de cereal, es que luego vamos a tener en la costa de Canarias una entrada ingente de gente que solo busca comida. Totalmente. O sea, no busca otra cosa, ¿no? Entonces es realmente un escenario muy complicado y por eso me parece tan interesante analizarlo. No olvidemos que la primavera árabe comenzó precisamente por una subida precisamente de los precios de los alimentos en estos países como Egipto, Etiopía, Sudán, Marruecos, Argelia, que son países claramente deficitarios en el cereal y en el que el trigo es un alimento fundamental. Con lo cual, en ese sentido, desde nuestro punto de vista, nosotros pensamos que la Unión Europea debería, en este contexto, replantearse algunos de los objetivos que incluyen el Pacto Verde y la Granja a la Mesa. Y aprovechando esta pregunta, le quería preguntar al señor Hernán Gómez, como técnico de Asaja, de una organización que está en contacto con los agricultores, pues cómo se puede ayudar a estas personas, a los productores, a mantener, a conservar, a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Bueno, en estos momentos está siendo complicado. Está siendo complicado. Se nos da estupendamente encontrar el escenario, pero luego ya resolverlo ya es otra cuestión. Ojalá tuviera yo la clave para saber cuál es la rentabilidad cómo sacar rentabilidad a los cultivos. Pero bueno, sí, es cierto que tenemos costes altísimos. Es que los fertilizantes están a 800 euros la tonelada, los normales, los nitrogenados ya ni lo menciono. Uh-huh. Y bueno, hay que reducir e intentar sacar el máximo de todo lo posible de donde se pueda. Por eso nosotros venimos a dar valor a la semilla certificada. Porque pese a que al principio sea un gasto más grande que si no la compráramos, el retorno está garantizado y además por bastante. Tenemos informes como el informe Nolepa que ha citado antes Antonio y el informe del Instituto Cerdá que nos dicen que zonas de producción media, lo que viene siendo gran parte del territorio español, sacamos un beneficio de un 46% respecto a las zonas que no a los cultivos que no utilizan semilla certificada.
en zonas de producción alta que se debería notar muchísimo menos, todavía conseguimos más de un 10% de ventaja respecto a la semilla que no ha sido investigada. Entonces, claro, es un buen paso para comenzar a sacar más partido con menos recursos. Señor Villarroel, un ejemplo. Pónganos un ejemplo de cómo, con un cultivo, con lo que decida, un ejemplo que nos enseñe cómo funciona o cómo se produce ese beneficio con ese tipo de semillas. Pues desde la iniciativa de agricultores contra el cambio climático que venimos promoviendo los últimos años junto con Asaja, con UPA, con cooperativas agroalimentarias, hemos venido promoviendo en los últimos años estudios y ensayos de campo en los cuales en circunstancias, en condiciones reales, se han comparado los rendimientos que ofrece la semilla certificada frente a la semilla, otra semilla, una semilla que no está controlada, que procede de los agricultores, procede del mercado, es decir, de origen que puede ser diverso. Y los resultados son claros. En varios ensayos que se vienen realizando en los últimos años en diferentes localidades de Castilla y León, que es la comunidad más importante en la producción de cereal en España, las parcelas que se siembran con semilla certificada, tanto de R1 como de R2, primera o segunda generación, comparando con hasta 30 variedades diferentes de cebada, de trigo, todas esas han rendido de media un 11% más de producción que las que se siembran en otro caso. Pero es que además las que utilizaron semilla certificada demostraron un mucho mejor comportamiento, primero, ante diferencias extremas de episodios de calor y de frío. La presión de enfermedades como los hongos, esto es lo que se llaman los estreses bióticos y abióticos, ¿no? Es verdad, como decía Arturo, que la semilla certificada tiene un mayor coste en el momento de la compra, pero si tenemos en cuenta que necesita primero menos dosis de siembra, porque al ser certificada su germinación está garantizada. Segundo, hay un ahorro de tiempo importante y de coste, porque el grano propio hay que llevarlo a limpiar. Te lo tiene que limpiar una cooperativa o una entidad de acondicionamiento y selección de granos, con lo cual pierdes una parte importante de grano que está roto, que se pierde. A veces puede ser hasta un 20%, un 25% de merma. Te lo tienes que volver a llevar. Todo eso añades costes y va suponiendo, al final, compensa. La semilla certificada compensa, los ahorros son muy claros. Aparte de que ya hemos dicho que es el medio para la innovación. El comentario, el ejemplo que estaba citando Arturo es muy significativo. Estos estudios que hay, y concretamente un estudio reciente que ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas junto con el ITACIL, Instituto de Tecnología Agraria de Castilla y León, demuestra esto mismo. Es decir, comparando las nuevas variedades con las variedades más antiguas, se va viendo cómo las variedades nuevas no es que produzcan más, es que producen mucho más cuanto peores son las condiciones. En las condiciones mejores, donde hay muy buen año y esto, sí, te producen un 10%, un 12% más. Pero es en los años más malos donde efectivamente se llega a rendir, como dice Arturo, hasta un 46% más. Eso yo creo que lo dice ya todo. ¿El foco fundamental es falta de agua y temas de sanidad vegetal? ¿Son los dos focos principales, las plagas y la falta de agua? Depende de los cultivos. Cada cultivo tiene sus propios requerimientos, evidentemente, y no tiene nada que ver los requerimientos que tenemos en cultivos hortícolas. Entonces, que esto es un producto fresco que ya el consumidor y tenemos que atender mucho más a los requerimientos de toda la cadena hasta llegar al propio consumidor. Cada uno tiene además sus propios drivers y sus propias prioridades, no siempre compatibles. En el caso del cereal, sí, efectivamente, yo creo que lo primero sería asegurar la productividad en un entorno muy distinto, que tampoco es exactamente la circunstancia de que vaya a ser necesariamente la sequía. Ahora estamos en un entorno de sequía, pero que la gente no se equivoque. El cambio climático no va a producir una sequía generalizada, de hecho al revés. Con mayor temperatura, mayor subida del nivel del mar, hay más evaporación y hay más agua en la atmósfera. El problema es que ese agua, los patrones de lluvia cambian, porque cambian las corrientes marinas y entonces no sabemos dónde y cuándo va a caer ese agua y de qué manera, y si va a caer en el sitio correcto. Y es verdad que es posible que en esa distribución geográfica el Mediterráneo no parece que vaya a estar entre los ganadores. Pero sí que va a haber además muchísima variabilidad, porque el clima además no solamente que cambia, es que lo hemos desestabilizado. Y hasta que se reestabilice, vamos a asistir que haya otoños con inundaciones y primaveras de sequía, y el año siguiente va a ser al revés. Otoños muy fríos, vimos lo de Filomena, y al siguiente va a ser, sin embargo, una primavera enormemente cálida. El problema es conseguir esa resiliencia, que los cultivos se adapten y sean capaces de producir en condiciones que puedan estar cambiando, porque no podemos cambiar cada año ni predecir en la bola de cristal cómo va a ser el año. Las mismas variedades nos tienen que servir para años tan
potencialmente diferentes. Se nos han acabado las certezas y ya solo nos queda la resiliencia, ¿no? Me parece un mal titular. En el caso de Asaja, cuéntanos alguno de los estudios en los que hayáis participado o cómo habéis participado en este tipo de proyectos. Bueno, quiero recalcar que también lo cita Antonio, la plataforma en la que estamos junto a NOVE, junto a también las cooperativas y otras asociaciones de producción agrícola, la Asociación de Agricultores contra el Cambio Climático. Al final, mediante esta asociación, lo que hacemos es dar este valor que necesita la semilla certificada, promoverla entre los agricultores para que la conozcan, para que la usen, para que puedan sacar sus beneficios de ella. Y bueno, nosotros lo que hacemos también es participar en muchos eventos, en campos de ensayo. Tenemos campos de ensayo por Palencia, por Ávila, por toda Castilla y León, donde podemos trabajar estas nuevas variedades, trabajar junto a los obtentores de semillas para sacarlas adelante y bueno, además hacer estudios que nos indiquen sus ventajas y bueno, todo el bien que hacen a los agricultores. Belén, creo que tenemos en el teléfono a Carolina Ramos. Ella es agricultora, es ingeniera agrónoma y lleva 3 años analizando cómo responden los cultivos a los efectos del cambio climático, ya sea en el suelo, las variedades o las plagas, si no me equivoco. Sí, a continuación vamos a hablar con Carolina, una joven agricultora de Castilla y León que en 2022 ha recibido el premio Surcos Agricultores contra el Cambio Climático. Junto a su padre gestiona un campo de cereales en el municipio de Lerma, en Burgos, y allí ha querido comprobar qué tipos de semillas de trigo y cebada son las más productivas en función de los usos agrícolas o la climatología. Pero para saber más detalles vamos a preguntarle directamente a ella. Carolina, bienvenida a este punto de encuentro. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Carolina, encantada de tenerte con nosotras. Lo mismo digo. Carolina, cuéntanos qué le ha llevado a centrar su trabajo en esta área. ¿Cómo son sus estudios en los campos de ensayo? Pues yo quería centrarme un poco porque cuando yo me metí un poco en el mundo de la agricultura, quería empezar un poquito la casa por abajo. Entonces, a mí que mi padre o mi familia se sembrara una determinada variedad de semilla, pues no me convencía. Yo preguntaba y yo decía, ¿y por qué siembras esta semilla? Y mi padre me decía, pues porque le venía bien, o porque por la zona se daba bien, o porque al vecino le ha venido bien, o sea, le ha ido bien. Entonces, ahí creció un poquito mi inquietud. Y como mi zona es una zona más o menos de un rendimiento medio, entre unos 3.500 y 4.000 kilos, quise hacer un estudio de las variedades más representativas entre trigo y cebada, pues eso, de entre R1, R2 y R3, y ver verdaderamente qué variedad se adapta mejor al clima. Y de ahí nació el proyecto que empezamos en 2020. Y este año ya sería nuestra 4ª campaña que hacemos campo de ensayo. Y después de toda esta experiencia, ¿cómo considera que debe ser el uso de insumos adecuados a estas circunstancias, especialmente cuando hablamos de semillas? Nosotros, o sea, al final lo que intentamos es ver la adaptación de esa semilla. Entonces, yo trato de la misma manera, o sea, yo no quiero... nosotros no hacemos un estudio de abonos o fitosanitarios, nosotros lo tratamos todo por igual. Yo tengo una explotación con trigo, cereales, con leguminosas, e intentamos tratarlo todo de la misma manera. Lo que nos premia, o sea, lo que nos importa ahí es cómo se adaptan esas variedades en función de cada año. Entonces, claro, 2020, 2021 y 2022, claro, 2022 fue un año muy malo, que ahí verdaderamente hemos visto resultados claros sobre la semilla certificada. ¿Y cómo puede luchar un agricultor normal que no tenga demasiados medios contra el cambio climático? ¿Es posible adaptarse a él o no hay solución y toca soportarlo al precio que sea? El problema que tenemos es que ahora mismo el agricultor se tiene que sentar en la mesa y hacer verdaderamente números. Todos hemos visto, los que nos dedicamos a esto, cómo nos han subido tanto abonos como fitosanitarios, cómo nos han subido el gasóleo, y ahora además se nos ha complicado el tema porque tenemos problemas con el clima. Tenemos sequías extremas, nos llueve cuando no nos tiene que llover. Entonces, nuestro trabajo se basa en tener una buena semilla, y la forma de tener una buena semilla es partiendo de una semilla certificada.
Al final, cuando utilizamos semilla de reempleo, tenemos una pérdida genética y que no nos podemos permitir. Y además, como los compañeros que han estado hablando, esto lo tenemos que evitar. O sea, tenemos que tener en cuenta que la semilla certificada tiene mejor ahijamiento, mejor nascencia, se adapta mejor al cambio climático, tiene menos plagas. Entonces, para mí no hay duda. La semilla certificada es una de las soluciones, que es con lo único que podemos luchar contra un cambio climático tan inminente. Y luego también está, imagino, el instrumento de la política agraria común. Ahora mismo, a partir de 2023, habrá una nueva PAC. Y queríamos también preguntarle cómo lo ves, si vas a venir cargada de burocracia, de más dificultades para los agricultores, o si no, al revés, se puede hacer de otra forma. Yo, viéndolo visto, o sea, estamos en un momento de cambio y de mucha incertidumbre con la guerra de Ucrania, con la salida del Reino Unido, que eso nos ha hecho mucho daño porque al final tenemos menos presupuesto y eso repercute en todos los países. Y viendo un poco por encima, porque es que tampoco hay grandes, o sea, no podemos concretar, o sea, no se puede concretar mucho porque no hay nada publicado, hay mucha incertidumbre. Sí que hay borradores. O sea, yo lo que sí que le pediría en este caso a la Junta o a cualquier político que se dedique a este tema es que necesitamos más, o sea, menos burocracia, que esto al final es cada vez más papeles, más tiempo en oficina y al final es que hacen una serie de políticas que parece que solo cuadran en el papel. O sea, yo he visto un poco por encima en qué va a consistir la PAC 2023 y de verdad que me gustaría que más políticos salieran al campo y vieran verdaderamente la situación que hay, porque lo que nos van a mandar a realizar a partir del 2023 mucho sentido no tiene. Pues muchas gracias, Carolina, por la aportación. Esperamos que siga innovando y compartiendo la experiencia. Muchas gracias, Carolina. Gracias por contarnos tu experiencia y te esperamos más veces en FAgro Punto de Encuentro. Cuando queráis. Muchas gracias. Pues para centrar tema política agraria común, para los que nos están escuchando, hace nada la Unión Europea ha aprobado el plan de aplicación de la política agraria común en España y entonces nos queda hasta final de año el tiempo para preparar los reales decretos que van a permitir que cada país se implemente la PAC. Eso se ha admitido que por tema de la pandemia y por todas las dificultades que ha habido políticas en la Unión Europea, que incluso tuvo elecciones, ha dejado muy poco tiempo para la publicación de esos reales decretos y de tal forma muy poco tiempo para que los agricultores puedan entender y comprender qué les viene, pero por alusiones de la PAC. Entonces, desde Asaja, ¿cuál es vuestro análisis de esta situación? Bueno, la nueva PAC supone un cambio brutal. Todos estos nuevos reales decretos que están saliendo, que son infinidad de reales decretos, tenemos por una parte el Real Decreto de Suelos Sostenibles, que nos obliga a tener un plan de abonado donde registrar todo. Por otra parte, todo el tema del SIEX, en el que tenemos que tener un cuaderno digital en el que nuestros agricultores tienen que registrar cada una de las operaciones, cada una de las aplicaciones de fitosanitarios que hacen, cada esparcimiento de abono, todo en una aplicación digital, cuando nuestros agricultores claramente no están preparados para este año. Es un cambio que viene inmediatamente, que empieza en enero del 2023 y que no hemos recibido con la antelación suficiente como para preparar a todos nuestros agricultores. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros agricultores, pues muchos son profesionales, pero también mucha gente son personas mayores. Y es claro, es un sector sobre todo muy envejecido. Es un sector envejecido, al final es un sector rural, que esto lo que obliga es que mucha gente pues diga, con tanta burocracia yo desisto. Yo desisto porque todo esto me viene muy grande. No solo eso, sino que además la nueva PAC, digamos que hace como que no fuera suficiente con lo que ya hacíamos en los últimos años, que además este año, para ser más sostenible, hemos cambiado todo el pago verde. Ahora tenemos que cumplir los ecoregímenes, que ahora, claro, como hasta ahora no teníamos que sembrar ya con los nuevos requisitos de la PAC, no ha corrido prisa, pero en Asaja estamos todo el día llenos de llamadas
para ver ¿y qué siembro? ¿Y cómo cumplo el ecosquema de rotación de cultivos? ¿Y cuánto porcentaje de leguminosas tengo que dejar? ¿Y cuánto de... Y encima me lo han barbecho? cambiado por la guerra de Ucrania y ahora sí puedo plantar girasol en un momento que no podía. Es Sí, decir, sí, ya sí, tenemos aquí... Es el caos total, nosotros tenemos a todos nuestros técnicos saturados, pero bueno, es lo que digo, es un cambio muy grande, venimos con poca antelación, pero bueno, es lo que hay porque ya se ha aprobado el Plan Estratégico Nacional de la PAC, gracias a Dios, porque si no lo Sí. hubieran aprobado no quiero saber en dónde estaríamos. Desde luego. Pero bueno, es lo que hay y hay que tirar con ello y ya está. Estamos casi llegando hasta al final de esta conversación sobre agricultura y cambio climático, pero de nuestra conversación que hemos tenido focalizada en semillas certificadas y de calidad, me han surgido dos preguntas que no me quiero dejar en el tintero antes de que nos vayamos a nuestra pregunta final y la conclusión de este encuentro. Tengo una pregunta que va en dos áreas. En cuanto a las nuevas semillas, según me has explicado cómo se obtienen y para qué se obtienen, ¿tienen un papel también en conservación de las variedades y de la biodiversidad? Es decir, ¿el trabajo de los obtentores vegetales también tiene ese beneficio contra el cambio climático de mantener variedades funcionando y ser capaces de producir? Evidentemente. Primero tenemos que entender que la mejora genética, que puede sonar a una actividad como muy moderna y muy así, nada de eso. La mejora genética es la agricultura. Es decir, la agricultura surge precisamente hace 10.000 años cuando los primeros agricultores empiezan un proceso de domesticación y selección de plantas. Antes lo que hacían era coger y alimentarse de frutos y de plantas silvestres. En el momento que empiezas a domesticarlos, empiezas a seleccionarlos. Lo que pasa es que eso que durante miles de años se ha hecho de una manera empírica y muy lenta, a partir del descubrimiento de las leyes de la genética, de Mendel, de la ciencia, eso da lugar a un sector, a una rama de la ciencia, que es la fitotecnia, y a una industria, que es la industria de semillas. Evidentemente, esas variedades, es decir, no estamos haciendo nada más que lo que se han hecho los agricultores desde hace miles de años. Por eso cuando la gente habla de variedades locales, de variedades autóctonas, de tomate, por ejemplo, en las Canarias. Pero vamos a ver, el tomate vino de América hace 500 años. No puede ser autóctono nunca. Y lo que ha hecho ha sido irse adaptando desde la planta silvestre original por los agricultores. Y esto lo que hacemos ahora es hacerlo científicamente. Si somos más eficientes, y cada vez lo somos, y necesitamos menos suelo, y somos más capaces de producir alimentos en estas circunstancias, ayudaremos a preservar precisamente los escasos espacios naturales que tenemos. Y además lo estamos viendo. ¿Y en qué países está incrementándose la biodiversidad y sobre todo se están incrementando espacios verdes y los bosques? En Japón, en Alemania, en los países desarrollados. Es decir, cuando tú tienes hambre, el medio ambiente es una preocupación totalmente, es la última preocupación que tienes. Nada contamina tanto como el hambre y el subdesarrollo. De manera que solamente siendo más innovadores, teniendo más desarrollo, es como podremos ayudar a permitirnos, entre comillas, el lujo de poder preservar toda esa naturaleza. Y esa es la contribución que podemos hacer. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero al hilo, además de la respuesta que acabas de darme, quería pediros una conclusión final a cada uno de ustedes, y está muy vinculada con la necesidad que tenemos en FEAGRO y con lo que creemos firmemente de trasladar a la sociedad mensajes de calidad, mensajes de peso, mensajes que tienen evidencia científica, y me gustaría que hiciéramos una reflexión de que la agricultura también es un agente de la solución, no un agente de problemas. ¿Empezamos? Si quieres. Yo mismo. Sí, tú mismo. Bueno, sí que es verdad, es lo que has dicho. A los agricultores, siempre que hay un problema medioambiental, se les señala a ellos los primeros. Y hay que pensar que no son parte del problema, sino que son parte de la solución. El cambio climático, a los primeros que les afecta es a ellos, y lo primero a su bolsillo, que es lo que más valoran. Al final, pues bueno, esto se trata de un negocio en el que hay que conseguir una rentabilidad, pero claro, es que aunque no queramos, nos obligan a hacerlo de manera sostenible. Por lo tanto, damos el mensaje a los agricultores de que usen semilla certificada, de que las ventajas para ellos económicamente van a ser grandes, pero también medioambientalmente. Y ese es el mensaje que les mando desde Asaja. ¿Y en su caso, señor Villarreal?
Pues yo coincido totalmente con lo que está diciendo Arturo. Primero, los agricultores son las primeras víctimas del cambio climático al endurecerse las condiciones para seguir pudiendo producir, pero son también parte de la solución, por una razón muy sencilla, y es que las plantas son el principal sumidero de carbono, y una producción agrícola sostenible es una herramienta fundamental tanto para combatir niveles de dióxido de carbono en la atmósfera como para conservar suelos y producir nuestros alimentos. Yo lo que pasa es que aquí quería hacer una reflexión un poco más general, y el problema yo creo que tiene también de la percepción que se tiene de los agricultores. El papel de los agricultores está muy condicionada por la desconexión que hay entre las nuevas generaciones y el campo. Sí. Hemos perdido esa conexión y eso provoca un desconocimiento total y si se me permite decirlo, una idealización del campo. El campo ahora, la aproximación del urbanita al campo es estética. El campo tiene que ser bonito. Sí, quieren que sea bonito. Claro, y nos olvidamos que el campo tiene que ser bonito, pero allí se producen nuestros alimentos y hay que seguirlos produciendo. Quiero además destacar, un final, nunca en la historia de la humanidad hemos disfrutado de una oferta alimentaria tan amplia, tan segura. A nivel sanitario, las intoxicaciones alimentarias han sido durante milenios una de las principales causas de muerte. Eso prácticamente ha desaparecido. Nos cuesta, además, la tercera parte que le costaba a nuestros abuelos. La cesta de la compra hoy en un salario medio en un país desarrollado. Claro, frente a todo esto, de todos los avances, pretender, como algunos pretenden, que renunciemos a todo esto, renunciemos a la ciencia, renunciemos a la tecnología y volvamos a producir como en la Edad Media, es no solamente una responsabilidad, en mi opinión sería un suicidio. Lo que pasa es que seguramente tenemos que hacer todos, y ahí os tiro yo el testigo, un esfuerzo de educación y de comunicación a la sociedad para que conozcan, entiendan y valoren la labor de los agricultores. Pues cogemos el testigo por supuestísimo. Hasta aquí ha llegado nuestro punto de encuentro sobre agricultores contra el cambio climático. Si quieres mandarnos tus comentarios o proponernos más temas de debate, puedes escribirnos a redaccion@fagro.com, seguir nuestra web, que es www.fagro.com, o seguirnos por las redes sociales, que nos llamamos en todas partes FAgro, como es lógico. Gracias, Antonio, gracias, Arturo, por ayudarnos a arrojar un poco de luz a este panorama, que hay días que se nos hace un poquito sombrío. Gracias, Belén, por ser la voz de la especialización y del periodismo de FAgro. Gracias a todos por escucharnos, porque proteger la tierra y proteger los alimentos es una responsabilidad de todos. Toda decisión de la cadena de valor agroalimentaria es un acto que requiere de responsabilidad y criterio, y las nuestras también cuando vamos a hacer la compra. Muchas gracias y hasta nuestra próxima edición de FAgro Punto de Encuentro.